Hola, cámara. Son las 2 y empezamos el tardeo del económico, como cada viernes. Hoy un tardeo especial. Un tardeo especial porque venimos de Fitur, la feria turística de Madrid, y porque hoy en el económico, en el que ha salido publicado hoy, tratamos, yo creo que uno de los temas... Pero un momento, Aina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal por Fitur? Bien, la verdad es que bien, ¿eh? Pero vamos a hablar de Fitur y un buen rato. Pero primero vamos a hablar de los fijos discontinuos. Porque son la gran ventaja y el gran inconveniente de la economía balear. Vamos a ver. La estacionalidad que tiene Balears es uno de los grandes hándicaps de esta economía. Nosotros hemos de producir en 6, 8 o 9 meses, en el mejor de los casos, lo que otros tienen 12 meses para generar. Los datos son abrumadores. En Baleares, la media de fijos discontinuos durante el año supone el 14% de los afiliados. Muchas veces las cifras, si no se comparan, no sabemos si es mucho o poco. El 14% de los afiliados son fijos discontinuos. ¿Y esto qué es? ¿Mucho o poco? ¿Aina? Es muchísimo. ¿Por qué? Es muchísimo, teniendo en cuenta que estamos hablando de los afiliados al régimen general, ¿vale? Sin contar los autónomos o régimen especial del mar o etcétera, etcétera, que son muy pocos. Bueno, estamos hablando de que es 11 veces, más o menos, el número de personas que tienen un contrato de fijo discontinuo en el conjunto de España. En toda España sería, ¿no? Y que es Mira, perdona, un 2 y pico. Y 2,53 la media española. 2,53 la media de España. El 14,83 en Baleares. Y después de Baleares, ¿cuáles son las dos siguientes? La Comunidad Valenciana y la región de Murcia. 14,83 Baleares. Comunidad Valenciana, 4,19. Comunidad de Murcia, 4,05. Media de España, 2,53. Es una barbaridad. Y esto, teniendo en cuenta que las cifras de las que estamos hablando son de media anual, Mm. que lo que hacen es como bajar la afiliación, digamos, punta de Baleares, en nuestro Correcto. caso, ¿no? Sí, sí. Si mirásemos solo agosto, la diferencia sería todavía mayor. Es decir, nosotros, en Baleares, o luchamos de verdad contra la estacionalidad, o de forma paulatina, como está sucediendo, poco a poco, vamos a ir empobreciéndonos. Porque no es posible generar en 8 meses, en 9 o en 6, lo que otros tienen 12 meses para generar. No es posible. Vean, se habla mucho de la famosa diversificación de la economía. Bueno, puede ser que, seguro que hay que diversificar, pero también es cierto que hemos de diversificar dentro de lo que sabemos. Y lo que sabemos es turismo. Hay un buen número de actividades relacionadas con el turismo que pueden ayudarnos a diversificar. Lo que no puede ser es lo que está pasando ahora. No puede ser. No puede ser porque esto no va bien. No va bien. No puede ser que tengamos el 14,83% de los afiliados que sean fijos discontinuos. Porque, Aina, los fijos discontinuos, en general, trabajan
o han de ser llamados 6 meses al año, ¿no? En función de si los años anteriores, pero en general casi todos trabajan 6 meses al año. Pero claro, trabajar 6 meses al año, como mínimo, no te garantiza ingresos los otros 6. ¿Cómo es esto? Bueno, digamos que ellos tienen la garantía de trabajar 6 meses por el convenio de hostelería. Mm. Serían los de hostelería. Si mirásemos los de agricultura o otros sectores, pues no tendrían, si no se rigen por este convenio, no tienen eh, este Esta beneficio, ventaja. esta ventaja. Mm. Vale, esto es lo primero. Lo segundo es que para poder acceder al paro, el fijo discontinuo tiene que haber trabajado un año. Como trabaja normalmente más o menos 6 meses, suele ser cada 2 años que pueden acceder a prestación contributiva de desempleo, ¿no? Al paro. Vale, Y y si cuando... Eso te voy a decir, pero explica, cuando no puedo cobrar el paro, ¿qué hace un fijo discontinuo? Claro, bueno, hay diferentes subsidios que Vale. existen y tiene el subsidio, aunque la verdad que lo que suele recibir por este subsidio, que son no contributivos, pues es mucho menor, pero hay diferentes tipos en función de si es mayor de 52 años, el subsidio cuando se te acaba el paro tienes otro subsidio, hay para jóvenes, hay diferentes características de subsidios. Mira, la verdad es que yo voy a decir no me gusta, pero sí que me gusta, ¿no? La verdad es que estoy muy orgulloso del reportaje de hoy. Los fijos discontinuos es quizás la problemática de mayor trascendencia para el futuro de Baleares. Esta dinámica debe cambiarse. No, perdona. Es que déjame, me permites, solo una cosa. Porque yo digo, bueno, y para que haya tanta diferencia, como lo hacen en otras comunidades, como lo hace Andalucía, que también tiene muchísimos hoteles, y cómo lo hacen, bueno, la Comunidad Valenciana, 4,19 de fijos discontinuos respecto al total de afiliados en la media anual, nosotros el 14,83. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Cuéntame, porque sé que lo sabes. Bueno, para responderte primero, ¿no? Hay diferentes motivos, diferentes argumentos para ver que esta cifra es menor, ¿no? Lo primero es que el turismo no representa tanta porcentaje de la economía como lo es aquí en Baleares. Por tanto, las cifras de fijos discontinuos son menores, ¿no? Lo segundo es que no son comunidades tan estacionales. El turismo es mucho más estacional en Baleares que en cualquier otra comunidad, que en cualquier otra. No tiene y con parangón. mucha diferencia. Y con mucha diferencia. Y cómo lo sabemos, es decir, no es intuición, ¿no? Y lo que hemos hecho es mirar los datos de hoteles abiertos. De los hoteles abiertos que hay en julio, en agosto, en enero quedan solo el 10% más o menos, no llega al 10% en Baleares. Cosa que esto no pasa en ninguna otra comunidad, ¿no? En otras comunidades lo que hacen son cerrar algunas plantas de los hoteles, pero siguen teniendo turismo. Mira, vamos a... porque ya que... Pero lo que quería decir antes, que se me va a olvidar, es que, es decir, titulamos Cara y Cruz de la estacionalidad. Tú decías, es malo porque solo trabajamos 8 años, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que para el trabajador ser fijo discontinuo es una ventaja. Bueno, es abismal la diferencia entre tener un contrato temporal de medio año. Evidente. Que es lo que pasa en muchas ocasiones. Porque tienes el paro y luego tienes la garantía de que el año que viene tendrás trabajo otra vez. Es decir, no es pasar el invierno y ver y qué pasará en abril, sino que sabes que seguro que te van a llamar, seguro. Vale. Por tanto, cara y cruz. Parte positiva, sabes que el año que viene vas a trabajar. Parte negativa, sabes que durante 6 o 4 meses no vas a cobrar
lo que cobras cuando trabajas. Y, Pero, y tampoco cotizas. y tampoco cotizas, evidentemente. Pero déjame, podemos recuperar lo de los hoteles. Sí. Es que me parece muy interesante. Nos vamos al 2019, que es el último año normal. El 2020 ya saben que la pandemia lo trastocó todo, ¿no? 2019. Junio, julio y agosto. En Baleares. 1.341 hoteles abiertos. 1.341. Temporada baja. ¿Cuántos quedan de abiertos en enero? 128. 128 hoteles abiertos de 1.341. En total cierran más del 90% de los hoteles que tienen abiertos en verano. La diferencia entre el número máximo de hoteles abiertos, 1.341, y el número mínimo de hoteles abiertos, 128 en enero, es del 90%. ¿Y en otras comunidades? ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál es la otra comunidad, digamos, que tiene un alto índice de estacionalidad? ¿En qué hay tanta diferencia entre una cosa y otra? En Asturias, por ejemplo, de 713 hoteles en abiertos en verano, pasan a 357. La diferencia es un 49%. Después de Baleares, la más estacional es Cantabria, con un 61%. La diferencia entre hoteles abiertos y cerrados es de un 61%. Y por eso yo me pregunto, ¿y cómo lo hacen en Andalucía? ¿Cómo lo hacen en Andalucía? En Andalucía tienen abiertos en mes de julio y agosto, en agosto, 2.710 hoteles. En enero, que es cuando tienen menos, 2.065. La diferencia es solo un 23%. Solo el 23% de los hoteles están cerrados. Es que las cifras asustan. Es que en Baleares no podemos ser más estacionales. No puede ser. Hay que cambiar esta dinámica. Y esta es una batalla de la que venimos hablando desde hace años, que hablamos de senderistas, y hablamos de cicloturismo, y hablamos de turismo cultural y turismo gastronómico. Vamos a ver, en 2019, que fue un año extraordinario, había abiertos 1.341 hoteles en verano y 128 en enero. ¡Ras! No sirve de nada la política institucional que se está llevando a cabo para luchar contra la estacionalidad. Bueno. Es una batalla... No, Aina, es una batalla que estamos perdiendo. Y hay que decirlo. No pasa nada. Y los números de los fijos discontinuos nos lo indican con mucha claridad. Perdona, Yo dime. no es por discrepar, simplemente por añadir algo más, que desde el 2012 existe una bonificación si se alarga la temporada de los contratos. Los 7 primeros meses no tienen, o sea, son 6 meses más uno que no tienen bonificación. Si alargas en marzo, me parece, o al final de la temporada, Sí. tienen estos contratos una bonificación del 50% por cada mes extra que abras. Y sí que en los últimos años se ve como sí que se ha alargado la temporada por los extremos, pero no como para, ¿no? No es significativo en términos de empleo lo que consigue desestacionalizar. Y también hay que decir otra cosa, que mientras también se ha alargado la temporada, también ha seguido creciendo las puntas de verano. Por tanto, lo que se quería, ¿no?, era bajar el verano y aumentar en invierno, pero esto no se ha conseguido, porque en pernoctaciones me parece que un año sí que se bajó el número de turistas, pero en pernoctaciones sigue aumentando año tras año en verano. Sí. Vamos a ver. Claro que los últimos 10 años, 15 años, la temporada turística ya no dura 4 meses. Antes abrían en junio y cerraban
octubre, junio, julio, agosto y septiembre. ¡Au! ¡Lets! La temporada se había acabado. No, esto ya no pasa. Gracias a Dios. La batalla está claro que se está perdiendo. También hay que decir una cosa. Nadie quiere que vengan el mismo número de turistas al principio y al final de la temporada que en julio y agosto. No, porque los recursos naturales que tenemos son finitos. Y ya estamos sobresaturando nuestros propios recursos naturales. Por tanto, hay que ir con mucho cuidado. Lo que está claro es que debemos, entre todos, cambiar el ritmo de nuestra economía y buscar alternativas que nos permitan que los fijos discontinuos sean, como sucede en toda España, en el resto de las comunidades, prácticamente anecdóticos. Lo que no puede ser es que tengamos 4 veces más de fijos discontinuos en Baleares que en la segunda comunidad que más tiene. Esto no puede ser. Hay una reflexión que se puede hacer sobre este tema, que es, ¿no? ¿Por qué no hacemos que los trabajadores de la hostelería, eminentemente del sector turístico, fijos discontinuos, en invierno se dediquen a otra cosa, ¿no? Eso ya sucedía, ¿no? Bueno, al principio del turismo fue así, trabajaban, sobre todo los hombres, trabajaban en hoteles o en el sector turístico en verano y en invierno trabajaban en la construcción. ¿Qué pasó? Que las dinámicas de crecimiento eran tales que no permitían combinar las dos actividades porque se necesitaba muchísima gente en verano, pero también se necesitaba muchísima gente en la construcción y esta dinámica dejó de funcionar, ¿no? Y luego también hay que apuntar otra cosa, y es que bueno, la verdad es que es un alivio para el trabajador y así se consiguió con el trabajo de fijo discontinuo. No tienes la necesidad de buscar otra actividad, ¿verdad? Es una seguridad para el trabajador. Bueno, a costa también tiene un coste social. Tiene un coste social que ya lo has mencionado tú, que es que durante medio año no trabajas y cada 2 años cobras prestación. Si trabajaras todo el año, pues todo esto en prestaciones también que se ahorraría el sistema. Es decir, no es un sistema eficiente. Desde el punto de vista macroeconómico, ¿no? Pero yo creo que... Y no hablemos de su economía sumergida. Correcto. No hablemos de economía Y sumergida. yo creo que hay dos hándicaps a poder combinar los dos trabajos, ¿no? Una es las dinámicas de crecimiento, como todos lo necesitamos tan rápido y la construcción ya va tan lenta que veo difícil poder combinar otra vez, como se hacía en los 60, las dos actividades, y además que cada vez necesitamos que la gente sea más profesional y por tanto combinar dos actividades iría en detrimento de la calidad del empleo, ¿no? Yo creo que y la otra cosa venga, es, dale, es de una cuestión de volumen. Es que hay tantas personas que trabajan en la hostelería que no puede ser, o sea, no costaría muchísimo encontrar otra actividad que supliera en verano o que pudiera dar trabajo en invierno a toda esta cantidad de gente. Sí, en este sentido y abundando en lo que decías, ¿no? En los inicios del turismo sucedía eso, ¿no? Lo ha explicado Aina perfectamente. 6 meses construcción, 6 meses hostelería. Pero hoy en día el trabajo está muy especializado, tanto en el mundo de la construcción como en el mundo del turismo. Hoy en día, en este mundo en el que apostamos por la calidad, no sirve cualquiera. Hay que tener unos fundamentos para poder ejercer, tanto en la construcción como en el turismo. Y es complicado. Es complicado. Cuando hablas con hoteleros de Cataluña o la Comunidad Valenciana o de Andalucía o del propio Madrid, ¿no? En Madrid no hay estacionalidad. En Madrid los hoteles están abiertos todo el año.
Tienen épocas buenas y épocas no tan buenas, pero están siempre abiertos. En las grandes ciudades andaluzas, en las 8 capitales de provincia, los hoteles están siempre abiertos. Y en algunos puntos costeros, y lo ha explicado Aina también muy bien antes, lo que hacen es cerrar plantas. Hacen lo que hacen ahora los hoteleros mallorquines cuando abren, que van abriendo por plantas y van llamando a los trabajadores que necesitan. Pues así lo hacen los hoteleros andaluces o los catalanes de costa, ¿no? Y también hay una parte de empleados de la hostelería, sobre todo de los que tienen contrato temporal, que no son fijos discontinuos, que lo que hacen es combinar diferentes temporadas, por ejemplo, de verano y, por ejemplo, de nieve. Hay casos Sí, y sobre sí. todo en Menorca, que tienen más gente que viene de la península, que esto también fue un fenómeno que ocurrió, ¿no? Que la gente iba y venía para la temporada y luego finalmente decidió establecerse aquí, vivir aquí. Por tanto, esto cambió la dinámica del mercado laboral y también cambió la sociedad mallorquina, también cambió, ¿no? Pero sí, todavía es frecuente Bueno, combinar diferentes trabajos y en Cantabria me ha llamado la atención que siendo una comunidad tan estacional, ahora te preguntaré qué me vas a decir, tan estacional, tenga tan pocos fijos discontinuos. Es decir, tan estacional turísticamente, digo, y tenga tan pocos fijos discontinuos. Y también me sorprendió, para elaborar el reportaje, ¿no? Que hay otra industria muy importante que tiene fijos discontinuos, que son las conservas. ¿Verdad? Y si pensamos en trabajos de temporada, que al que concurren con numerosos fijos discontinuos, uno es la agricultura, pero también es la industria conservera en este caso. sí, no, yo iba a apuntar cuando hablabas de los de los primeros trabajadores que vinieron del mundo de la hostelería, que en numerosas ocasiones prácticamente venía todo el pueblo a trabajar. Todos los hombres de un pueblo pues venían a trabajar y además normalmente en un hotel de una compañía y todos trabajaban en el mismo hotel. Con el paso de los años ya dejaron de ir y venir y se establecieron en Mallorca, ¿no? Normalmente en núcleos cercanos al hotel en el que siempre habían trabajado. Pero bueno, fijos discontinuos. Bueno, recomendamos la lectura a quien le interese el tema, Mm. porque quedan todavía muchos datos por desgranar que no hemos contado. Sí, bueno, déjame una. Sí. Tú ahora nos hablabas, nos comentabas el tema de los trabajadores temporales, ¿no? Los trabajadores temporales, eh, la empresa no tiene ninguna obligación de contratarlos un año sí y otro también, ¿no? Los contrata si hace falta. Y yo creo que en estos momentos debemos acordarnos de ellos porque prácticamente el 100% de estos trabajadores temporales que están vinculados al mundo de la hostelería durante el 2020 no trabajaron. Se quedaron el año en blanco, sin trabajar. Y con pocas prestaciones en general. Y en el 2021 es evidente que serán los últimos a los que los empleados llamarán. Los empleados, los empresarios. Primero llamarán a los fijos discontinuos, a todos, y después, si hace falta, buscarán trabajadores temporales. Es un grupo de trabajadores que ya lo comentaba antes, ¿no? Muy sufrido, que el año pasado en general no trabajaron y que este año lo volverán a pasar mal, ¿no? Sí, y veremos ahora, bueno, el alargamiento de los ERTE, en qué condiciones y cómo quedan esta gente que hace tanto tiempo que no puede trabajar. Sí. Pero bueno, cambiemos de tercio porque hoy no teníamos que hablar, bueno, no teníamos que hablar, no teníamos el compromiso de hablar con ustedes de Fitur. Y vamos a hablar de Fitur, ¿no, Aina? Yo creo que sí. Pues venga, vamos con Fitur. Vamos a ver, lo primero que hay que saber de Fitur es que este año ha sido todo diferente.
nada que ver con los Fitur de años anteriores. Vamos a ver. Les pongo una primera anécdota. ¿Puedo? Sí, porque Pep ha estado allí 2 días en Madrid, ¿no? ¿Mm? Y nos puedes explicar cómo lo has vivido. Sí, déjame que cuente la primera gran diferencia que hay. Normalmente el proceso de acreditación para poder entrar en la feria los días reservados a profesionales, miércoles, jueves y viernes, es relativamente sencillo, sobre todo si ya llevas un buen número de años acudiendo a la feria, entonces ya, como quien dice, te tienen registrado y no hay problema. Este año todo ha sido complicadísimo. ¿Por qué? Este año te han exigido un PCR negativo para poder acudir a Fitur. Y si pretendías estar los 3 días, debías presentar 2 PCRs, porque solo te servía para 48 horas máximo. Entonces, martes y miércoles, miércoles y jueves, y el viernes ya otro PCR. Otra PCR para Fitur, no Para para la Fitur. vuelta. Para Fitur. Estoy hablando de Fitur. Esto es solo para llegar. También hay que decir una cosa. Fitur y FEMA, que organiza Fitur, el Instituto Ferial de Madrid, ¿no? Es un organismo con mucha experiencia. Y hay que decirlo, lo han organizado muy bien. Han sido exigentes, pero el proceso para hacerles llegar la PCR ha sido sencillo y ha funcionado rápidamente y de forma correcta. Olvidándonos de las anécdotas, vamos con Fitur. Da pena. Yo cuando entré no daba crédito. Muchísima menos gente. Muchísima menos gente. Colas para tomar un café, digamos, normales, cuando años atrás has de hacer una cola de padre y muy señor mío, larga. Ahora muy poca gente, muy pocos profesionales y lo que es más importante, muchísimos menos expositores, muchísimos menos. ¿Y qué esperabas? Pues mira, no, es un poco lo esperado, pero cuando palpas la realidad, cuando te topas con ella, te das cuenta de realmente la magnitud de la tragedia. A mí me recuerdas Por ejemplo, bueno, así vas estos días, ¿no? Pero hasta hace 15 días, ¿no? Ibas por el puerto de Alcudia, no había nadie. Ibas por la playa de Muro, no había nadie. Ibas por la playa de Palma, tampoco. Y donde se ve un poco de movimiento, ¿no? Es en el centro de Palma. Pero hasta hace muy poco, es que no, las zonas turísticas sí, estaban vacías. es cierto. Fíjate que en Fitur, yo hablo de expositores, muchísimos países con presencia habitual e histórica además en Fitur este año no han acudido a la feria, ¿no? Y las empresas, me daré más prisa si les digo, las empresas de Baleares que han estado en Fitur, que si tengo que referirme a todas aquellas que habitualmente están y que este año no han ido. El Grupo Piñero, Meliá, Aboris, Hotel City, Iberostar también con ¿cómo se llama el grupo nuevo? W2 World to Meet. World to Meet, Aranam. Pues eso. Y punto. Igual me dejo alguna, pero creo que no. Un desastre. Un desastre. Y menos expositores, menos profesionales y muchísimos menos hoteleros de Baleares en la feria. Han viajado poquísimos. Poquísimos. Sí, alguno ha habido, evidentemente, ¿eh?
Pero son muchos más los que acuden cada año y que este año han decidido no ir que no al revés. ¿No, Aina? Y también yo creo que la presencia de las administraciones públicas que siempre hacen su campaña, ¿no? También ha sido menor. Pero me contabas que, por ejemplo, Túnez ha estado, Mm, pero muchos otros países que siempre están, por ejemplo, Senegal, por decir alguno, ¿no? mm. No No estaba. estaba. Correcto. Y también ha disminuido el número de empresarios que, a pesar de que no tiene expositor, porque es que nunca lo tienen, bueno, siempre acuden y esta vez han dicho, bueno, no. Sí, en este sentido, tú hablabas ahora de la representación institucional. Incluso yo diría que este año, a pesar de que sigue siendo numerosa la representación institucional, ha habido menos, ¿no? Ha habido menos políticos este año. ¿Y la sensación cuál es? La sensación yo diría que no ha sido buena, ¿eh? Ahora, en estos días, en la feria se ha palpado un cierto optimismo, al menos en Baleares, en tanto en cuanto que es cierto que en los últimos 7 días, 10 días, se ha notado un repunte de las reservas procedentes de Alemania. Eso es cierto. Y también es cierto que son numerosos los empresarios que confían que a partir del próximo día 7 Baleares pase a estar en el semáforo verde del Reino Unido y puedan venir de forma masiva y sin grandes trabas los británicos, ¿no? Cuando los escuchas a los empresarios y les dices, sí, pero es que estamos a finales de mayo, te dicen, es un desastre. Lo reconocen, es un desastre. Esto cualquier otro año sería dramático. Pero el objetivo de este año, y esto lo tienen en general asumido, es abrir, poder trabajar con relativa normalidad. El año pasado la temporada se acabó de forma abrupta, inesperada. Y ellos confían en este año poder trabajar, aunque empezarán en junio o a mediados de mayo han empezado algunos, es igual, pero poder acabar septiembre. Hoy por hoy hay muchas más reservas que para cualquier otro mes, será un gran septiembre. Se espera que también haya un octubre bueno y veremos si se puede alargar la temporada hasta noviembre, en que eso ya será más complicado. Ahora yo te veo diferente del primer día que hicimos, que hiciste un vídeo que, ¿no? Que se puede ver en la web de Última Hora, en la sección del económico, que decías que era una ilusión, que la gente tenía ilusión, que se vivía, ¿no? Como la vuelta a empezar era la sensación esa la que me dio a mí cuando vi tu crónica. No, Pero hoy este optimismo, no. digamos, que no parece el mismo, ¿no? En la misma Sí, magnitud. fíjate, yo te ¿Qué ha explico. pasado? No, yo te explico. Vamos a ver. Los empresarios lo que quieren en general es poder trabajar. Tienen la ilusión de que el turismo se reactive, de poder abrir sus establecimientos, de acoger clientes, pocos o muchos, pero acoger. Esta es la ilusión. Este es el fitur del primer día, la ilusión. Vamos a empezar otra vez, vamos a abrir, vamos a intentarlo. Incluso alguno me decía, mira, si tengo que abrir por el número de reservas que tengo, no puedo abrir. Pero voy a abrir, entre otros factores, porque se han dado cuenta de que solo los clientes, después de lo que ha pasado en el año pasado, solo contratan hoteles abiertos. Hoteles que les dicen, vamos a abrir, ya no se fían. Ya no se fían. Por tanto, bueno, hay optimismo. Hay optimismo, Aina. Hay ilusión por volver a trabajar, por volver a abrir, por tener una temporada, digamos, con poca gente, pero relativamente normal.
la realidad, en todo caso, ¿cuál es? Y hemos de ser muy realistas. No es buena. No vamos bien. Pero bueno, vamos a tener la ilusión de poder trabajar con relativa normalidad. Este año no es que esté perdido, pero evidentemente las ocupaciones no serán buenas. Evidentemente que habrá establecimientos que no abrirán. Claro. Pero es igual, estamos empezando, la cosa se reactiva. Y el 2022, que nadie lo dude, será mucho mejor. Seguro. Absolutamente seguro. El 2022 será muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Y esto es un poco lo que se ha detectado en Fitur, ¿no? Alegría, esperanza, sabiendo que esto es un drama. Que estamos a finales de mayo Y un tuit que hoy hacía Yamorra, que lo tuvimos en un tardeo anterior, y que decía, ¿no? La inminente llegada del turismo o reinicio del turismo a este paso va a ser en noviembre. ¿No? Yo le he detectado cierta ironía en el sentido de que lo que tú siempre dices, que ya estamos a junio, deberíamos haber empezado la temporada en abril, en junio está empezando como muy poco a poco, ¿no? Y no parece que vayan a abrir todos los hoteles, ni mucho menos, este verano tampoco. Mira, ¿no? fíjate que la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, la patronal de los hoteleros que preside María Frontera, desde hace unas semanas envía un boletín en el que te informa de los establecimientos y las plazas que están abiertas. La pena. Esta semana hay abiertos el 25% de los hoteles y no llegan al 25% de las plazas turísticas. Está abierto el 25% de los hoteles. Estamos a 21 de mayo. O sea que el 75% de los hoteles de Mallorca están cerrados. Claro. Y los que están abiertos con mucho menos personal de lo que, ¿no? Porque explicamos en una información de la semana pasada que el Insight Palma abría, lo que te has dicho, por plantas también, después de 405 días cerrados, en más de un año sin abrir, y lo hacía con menos personal, iba contratando a la gente, a medida que puedan ir abriendo nuevas plantas del hotel. Claro, evidentemente, ahora lo que se trata es de ir abriendo, ir llamando trabajadores en la medida en que los vas necesitando. Y ojalá, pues en julio, agosto y septiembre, pues haga falta el 100% de los trabajadores. De todas formas, todo el mundo tiene la tranquilidad de que los ERTEs se prolongarán, con lo cual, bueno, los trabajadores en este sentido están cubiertos, ¿no? Y podemos hablar un poco del Mallorca Challenge, que se presentó también en Fitur. Sí. Bueno, sí. Pues es una iniciativa en la que el Grupo Serra está muy implicada y bueno, es una iniciativa de promoción de la economía sostenible, la sostenibilidad en todas sus vertientes, con 3 ejes de actuación. Es un evento multidisciplinar que Perdona, ahora lo explicas porque seguro que tú lo conoces muchísimo mejor que yo, pero déjame decirte que se presentó en Fitur, que viajó hasta Fitur para la presentación el consejero delegado de última hora, Pedro Rullán, y que lo presentó junto con la presidenta del Consejo, Caterina Cladera. Y ahora cuéntame en qué consiste esto del Mallorca Challenge. Bueno, aquí vemos la foto. Bueno, pues esto es un evento multidisciplinar que se celebrará los días 3, 4 y 5 de junio y que tiene 3 ejes. Un foro que se celebrará los días 3 y 4
de junio, un foro sobre nuevas energías, movilidad, etcétera. Y el del viernes, el del día 4, será sobre turismo sostenible. El segundo eje es el desafío sostenible, que es una ruta, es un recorrido que se hace con coches eléctricos, híbridos y bueno, de energías limpias, ¿no? En la que se traza una ruta por Mallorca, por algunos de los sitios más bonitos de Mallorca, y lo que se hace es, va por equipos, pero no compiten, simplemente ven el rendimiento de estos coches, ¿no? Y bueno, es una manera que se tiene de promocionar los vehículos verdes, digamos, ecológicos, porque lo que hace es que cuando van pasando por los diferentes municipios, bueno, pues ves, ¿no? Ves estos coches si no estamos acostumbrados a detectarlos, ¿no? Y el tercer eje es una feria virtual que se celebrará también en este marco. Bueno, una feria virtual este año, hay que dejarlo claro, pero que está previsto que en un futuro deje de ser virtual y pueda ser presencial. En principio, para el año que viene, para el 2022, ¿no? 3, 4 y 5 de junio. Exacto. Vale, ¿y qué más quieres explicar? Cruceros. A partir del 10 de julio, Costa Cruceros inicia de nuevo su actividad en Palma. Y es un sector que va a ir a más, no con la capacidad de antaño, pero sí que poco a poco se va a ir reactivando. Y en cuanto la normalidad sanitaria se recupere al 100%, evidentemente se recuperarán el 100% de la capacidad de los cruceros, ¿no? Es un sector importante que contribuye fundamentalmente a la economía, en este caso de Palma, ¿no? Que es la que acoge los cruceristas, que se pasan en Palma un par de horas y que se dejan un buen dinero, ¿no? Es una noticia esperada, sobre todo para los comercios del centro, ¿no? Pero muy esperada, el hecho de que solo sean cruceros nacionales, ¿no? Bueno, hace pensar que no es, digamos, es una también una reactivación en desescalada, digamos, ¿no? Como a medio gas. Sí, está claro, es una reactivación parcial, muy parcial, pero que es un primer paso. Es un primer paso que se había de dar y bueno, veremos si la evolución en principio ha de ser positiva, ¿no? Señalar, perdona, lo anunció la presidenta Francina Mengol en su primer día, ¿no? Que los turistas españoles vacunados ya podrán viajar a Baleares sin necesidad de PCR, ¿no? Y está previsto que, creo que hoy, el presidente Pedro Sánchez anuncie el famoso pasaporte sanitario, ¿no? Lo cual ha de ir facilitando de forma paulatina los desplazamientos, ¿no? La movilidad intereuropea. Otra cosa es el Reino Unido, pero en principio las condiciones para viajar entre los países de la Unión Europea se van a flexibilizar y será, digamos, mucho más fácil que no ahora. Ni habrá PCRs, ni cuarentenas, evidentemente, ¿no? Al menos en todos aquellos países que tengan unas condiciones sanitarias buenas, ¿no? ¿Y del Reino Unido qué se dice? ¿Qué nos espera el 7 de junio? Bueno, en general, yo diría que hay un optimismo muy importante, ¿no? La gente, los hoteleros, los empresarios, incluso los políticos, ¿no? Consideran que en este caso el Reino Unido sí que puede hacer distinciones regionales y si no pongan el semáforo verde, digamos, a toda España, sí que se tiene mucha confianza en que Baleares pase a estar en el semáforo verde, ¿no? En cualquier caso, también es cierto, Aina, que nadie espera una llegada masiva de turistas británicos. Sí que esperan que el mercado británico se active, que ahora no existe, no hay. Entonces sí, se va a notar y se va a notar mucho y en positivo, pero no se va a recuperar el nivel de años anteriores, ¿no? Del 2019 y anteriores, no. Eso aún no. Entre otras cosas, porque Gran Bretaña, el propio Boris Johnson, deja muy claro que no es el momento de viajar. Que si tienes que hacer vacaciones y las puedes hacer en Gran Bretaña, mucho mejor.
Los británicos, Baleares, Mallorca, Ibiza y Menorca, es un destino premium para ellos. Y vendrán muchísimos. Pero ya te digo, no tantos como en años precedentes, ¿no? Y el desincentivo principal es, yo creo, ¿no? Que a pesar de que nos pongan en verde, se necesitan varias PCRs y al final es un coste adicional que para las familias, que es el perfil de cliente que nosotros tenemos y tampoco de muy alto poder adquisitivo. Está claro. Bueno, es un coste muy importante que frena, ¿no? A pesar de que estén en verde y... Está claro. De todas formas, vamos a ver qué pasa día 7. Vamos a ver si finalmente estamos en el semáforo verde. Esperemos que sí. Y desde entonces, y a partir de ese momento, a ver cómo evoluciona la demanda, ¿no? En principio, el mercado emisor de los países nórdicos también empieza a activarse. No es un mercado poco importante, sino justo lo contrario. Es un mercado que en años anteriores había sufrido mucho, pero en el que se tienen depositadas muchísimas esperanzas, muchísimas esperanzas. Quizás no se empezará a notar esta reactivación tanto como se quisiera en este verano, pero sí que el turismo nórdico en un futuro será cada día más importante para Baleares, ¿no? Como, no, iba a decir que la pandemia va a cambiar el futuro, el turismo en un futuro, ¿no? Se habla en economía y también en turismo, se dice que la pandemia hay dos grandes ejes de los que siempre se habla, ¿no? La digitalización y la sostenibilidad. Y esos dos grandes ejes también van a estar presentes sí o sí en el mundo del turismo. Y el gran miedo hoy por hoy del empresariado balear es saber cómo puede afectar el rechazo a las emisiones de CO2 que provocan los aviones. Existe en toda Europa, yo diría que en todo el mundo, una corriente verde, una apuesta clara y sincera por la sostenibilidad. Y evidentemente, hoy por hoy, los aviones no son el mejor sistema de transportes. Claro, aquí en Baleares, o vienes en avión, o es complicado. Pero este es el gran miedo, hoy por hoy, del empresariado, de cara al futuro, ¿eh? A ver, ¿qué va a pasar con esto? Esta apuesta por la sostenibilidad va a ser tan radical que habrá gente que dirá, no, yo en avión no quiero ir. Bueno, las compañías aéreas también trabajan para poder reducir sus emisiones, ¿verdad? Pero sí, correcto. La verdad que es una gran preocupación ver que todos los países están estudiando nuevos impuestos a los vuelos. De diferentes maneras lo están estudiando, pero está sobre la mesa ahora mismo. Bueno, Pedro Sánchez anunció, lo que pasa es que también anunció que Baleares y Canarias seríamos excepción y que nosotros no. Pero bueno, es igual. El problema es, se va a extender una tendencia que no es nueva, ¿eh? Lleva ya 3 o 4 años, evidentemente en pequeños grupos, ¿no? Dice, no, yo no quiero volar para no contaminar. No quiero volar. Ya me acuerdo de la activista, esta jovencita. Greta, correcto. Bueno, no utiliza habitualmente el avión, ¿no? Entonces, esta tendencia, ojo que a la larga nos puede perjudicar. Y como dice Aina, es cierto que las compañías aéreas trabajan para reducir las emisiones de CO2, pero también es cierto que cambiar todos los aviones de un año para otro no es posible. Y bueno, esto hace pensar, como ya han dicho expertos e incluso empresarios turísticos, ¿no? Que en el futuro Baleares tendrá menos turistas. Tiene sentido pensar que a lo mejor es así, ¿no? Es probable, o no es una idea
muy radical o imposible que en el Mm. futuro Baleares tenga menos turistas, pero también es cierto que yo no me imagino la gente dejando de viajar. Y porque igual que nosotros somos islas, el Caribe se va en avión, al Pacífico, a las islas del Pacífico, Sí, o Asia, que está tan de moda, ¿no? También. no me imagino No, ahora evidentemente, mismo. evidentemente. Será de forma paulatina en la que el transporte aéreo también habrá de modernizarse y convertirse en más ecológico, ¿no? Con Y menos consumo. sí, y por eso yo quería comentar una de las presentaciones de los Consejos Insulas que iba sobre sostenibilidad, ¿no? Mm. Justamente, y me pareció destacado el que Mallorca ha conseguido formar parte del Observatorio Mundial del Turismo. Sí, la verdad es que anunció la presidenta Catalina Cladera, que Balears ya es seguro que será Observatorio Mundial del Turismo Sostenible, el tercero en España. Y bueno, es un paso adelante, ¿no? Es un Ujú. paso adelante. Básicamente, la promoción turística de Mallorca, ¿no? Va encaminada a dar a conocer el observatorio y el 10º aniversario de la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la Serra Tramuntana, ¿no? Y bueno, la apuesta por la sostenibilidad es radical, ¿no? Y en- ahora me has recordado que en la presentación que hicieron tanto la consellera, la presidenta Catalina Cladera, en representación de Mallorca, como la presidenta de Formentera y la presidenta de Menorca, pusieron muy en valor su apuesta por la sostenibilidad. La presidenta de Formentera, Alejandra Ferrer, dijo una y mil veces que su apuesta por la sostenibilidad no es nueva, que ellos hace años que trabajan por reducir la contaminación de los vehículos, que han acotado el número de vehículos que pueden estar en Formentera los meses de verano, Mm. que trabajan por salvar la Posidonia. Y evidentemente Maite Salor, la presidenta de... Susana Mora se llama, ¿no? La Ujú. presidenta de Menorca. Susana Mora dijo claramente, ahora no recuerdo, bueno, es igual, uh, la presidenta de Menorca dijo muy claramente que Menorca hace años que es reserva de la biosfera, ¿no? Y que su apuesta por otro turismo hace años que se plasma no solo de palabra, sino también en hechos. Ujú. Menorca es sin duda la isla que tiene paisaje mejor conservado, ¿no? A mí me llama la atención esto del Observatorio Mundial del Turismo porque creo que es esencial poder ir hacia un destino que se llama destino inteligente, que es poder controlar en tiempo real los flujos de personas y los datos en tiempo real, ¿no? Porque lo que tenemos ahora son prácticamente encuestas. Sabemos el número de turistas porque hacemos una encuesta en el aeropuerto donde se pregunta a la gente si es de aquí o si es turista, si ha venido por vacaciones o por negocios. Estos son los datos que tenemos ahora, pero es muy... no se puede saber el número de turistas, de gente que viene en avión cada día o dónde van, dónde se alojan, cuánta gente va a la playa, cuánta gente va a la montaña, cuánta gente alquila un coche cada día. Estos flujos y además que durante la pandemia o el año pasado las playas, por ejemplo, también se saturaban porque como se redujo el aforo, las playas seguían estando llenas igual, ¿no? Yo creo que esto de la gestión inteligente de los datos en tiempo real puede ser efectivamente una diferencia sustancial, porque si te dicen, yo no creo que en un futuro no creo descabellado pensar que, por ejemplo, se pueda limitar el número de coches que acceden a la Serra de Tramuntana, por ejemplo, en los coches de alquiler, igual que se ha cerrado la carretera de Formentor, Mm. eh, porque al final los pueblos de la Serra de Tramuntana no tienen parking y la Serra de Tramuntana también es patrimonio de la humanidad. Sería bueno si yo estoy alojada, por ejemplo, en Calador, saber si mañana podré ir o hoy
podré ir a la Serra de Tramuntana para no encontrarme en Escoll de Solla y ver que no puedo pasar, por ejemplo. Bueno, sí. No, ahora te iba a decir, oye, si Pascal no te va a ver, coges el túnel. Tampoco pasa nada, ¿no? Porque el COVID soy. Bueno, sí, algunos lo hará, pero por el túnel también se va bien. Pero de todo, déjame, porque lo que has dicho para mí es muy importante. Es muy importante. Tenemos la tecnología que nos ha de permitir tener la información. Y la información es fundamental para adoptar las decisiones correctas. La tecnología existe y está a nuestro alcance. Aina nos ha dicho algunas de las aplicaciones que podría tener el uso de esta tecnología, pero hay muchísimas más. Es fundamental tener información. Créanme, para adoptar buenas decisiones, para no equivocarse a la hora de legislar, es fundamental tener toda la información. Y en este sentido, el Observatorio Mundial del Turismo Sostenible ha de ser una herramienta fundamental que nos ha de iluminar en el camino a seguir, que nos ha de hacer ver hacia dónde debemos ir. Yo creo que por eso es muy importante. Algo más, Aina. Estamos Ya. acabando, pero yo te invitaría a que seas tú el que, bueno, si quieres hacer un comentario final, No. tú que estabas por allí. Sí, simplemente ilusión, esperanza. Este año no será bueno, pero bueno, la temporada ya ha empezado, hay un poco abierto, está poco animado, pero poco a poco va a ir a mejor. Y el año que viene seguro que será mucho mejor. Un momento, antes del año que viene, el viernes que viene a las 2, el tardeo del económico. Gracias. Hasta luego.